quería, antes de entrar a continuar nuestro tema, quería hacer algunas puntualizaciones. Parece que hubo una cierta confusión con la movida de fechas en relación al cronograma que teníamos para la presentación, en este caso, del segundo capítulo del proyecto, ¿verdad? Me escribió ayer, ¿cómo se llama? Cami, y me dice que algún grupo se había comunicado con ella diciendo que en la plataforma no estaba habilitada la opción de poder subir el trabajo. Y evidentemente, no está, o sea, yo ya lo tengo, de hecho, ya estaba en la plataforma, pero no estaba habilitado para que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque en lo que yo tengo anotado, y creo que ahí se dio la confusión, habíamos recorrido las fechas. Entonces, hoy, lunes 12, tocaría entregar el cuarto quincenal y el 19 de octubre, que es el próximo lunes, el capítulo que hace al marco teórico. Parece que algún grupo había entendido al revés, que hoy entregaban el capítulo corregido y que el próximo lunes entregaban el quincenal, pero no tiene mucho sentido eso. Tengan en cuenta que la nota de los quincenales, la nota del borrador, va en una, ¿no es cierto? Si hacemos aquello, como que quedaría colgante ese quincenal de supuestamente el próximo lunes. A ver, no sé cómo andan ustedes, qué pasa al respecto. Para mí estaba clarísima fechas, pero no sé, a ver qué pasó. Varios de ustedes que me quieran explicar un poquito. Moni. Nicole, buenos días, dime. Buen día, Moni. Yo soy encargada de mi grupo y justamente el día que dieron los lineamientos, porque justo ese día también Cami nos dio los lineamientos como el final y el primer capítulo, es cuando hemos movido las fechas, ¿no? Y yo había apuntado que el quincenal del 28 se movía al lunes 5 de octubre y luego cuando diste la conclusión, tú habías dicho que entonces el tercer quincenal se mueve para el 5 de octubre y para respetar como es quincenal, para respetar los 14 días que hay entre quincenal y quincenal, la del 12 se presenta el 19 y lo que le decía justamente Cami, ¿no? Que como ese día también nos habían dado los lineamientos o algo así, yo había grabado para que no se me escape absolutamente nada. Y ayer cuando Cami nos avisó a las 12 de la noche, yo me preocupé un montón con mi grupo, que cómo íbamos a hacer el quincenal de un día para otro, ¿no? Entonces, nada, escuché otra vez lo que habíamos dicho ese día y le comenté a Cami que justamente nos dieron las fechas así, ¿no? Y justamente igual con mi grupo habíamos preparado la corrección del capítulo para hoy, pero pues eso, no sé si los demás grupos tienen algo diferente. Ok, Nicole, gracias. ¿Alguno de los otros grupos tuvo el mismo inconveniente que el grupo de Nicole? Sí, Moni, o sea, nuestro grupo pues estábamos seguros de que teníamos que presentar hoy día el capítulo, o sea, el capítulo 2 y la siguiente semana el quincenal. Entonces, lo mismo, digamos. Ya, Como ok. Ok, perfecto. En todo caso, a ver, no hay mayor lío al respecto. ¿En qué sentido? El capítulo corregido que hace al marco teórico, de alguna manera, no está ligado directamente a porque es el marco teórico. En todo caso, es el respaldo teórico de las investigaciones que ustedes han realizado o han leído para el tema que han elegido. Entonces, bien que por ese lado no hay ese cruce entre una parte y la otra. En todo caso, no hay problema. Yo le decía a Cami, que creo que es lo que les dijo a todos, o por lo menos a los encargados de los grupos, que en esta semana elaboren el quincenal y hoy día los que tengan ya listo
el capítulo corregido lo suban a la plataforma. En todo caso, como les digo, eso ya estaba en la plataforma, ya está habilitado para que ustedes lo vean, y terminando la clase de hoy, aquellos grupos que consideren que su trabajo ya está totalmente pulido y elaborado, pues lo pueden subir. Terminando la clase, porque el horario está a partir de hoy, ¿no es cierto?, hasta... a partir de hoy, terminando nuestra clase, entonces ya lo pueden subir. Y el quincenal, los que puedan, los grupos que puedan, háganselo llegar a, ¿cómo se llama?, a Camila en esta semana, o en su defecto que no pase, por favor, del día lunes. ¿Estamos bien? Sí, Moni. Sí, súper. Ok. De todas maneras, la plataforma para que ustedes suban el capítulo corregido va a estar abierto hasta el lunes 19 al final de la clase, o sea, va a estar abierta toda la semana. Entonces, repito, ya dejo al criterio de ustedes si lo quieren subir en esta semana. La cosa es que no pasen del tope que está en la plataforma, porque ahí sí la plataforma se cierra y no van a tener opción a subir el trabajo, ¿no? Esto con el fin de que no nos desfasemos. En todo caso, otra aclaración al respecto. He dado que y van a fijarse en la plataforma, la nota va a está sobre 100%. ¿Por qué? Porque directamente en el capítulo que ustedes suban, yo voy a hacer mi calificación, como ha pasado con el primer capítulo, voy a especificar la calificación de Camila, y en la casillita directamente les va a hacer a todos la sumatoria de ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a tener que subir, porque si se han fijado tampoco habilité para que ustedes suban el capítulo que le presentaron a Camila, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer más directo, sin tanta vuelta. En todo caso, lo importante es que ustedes ya hayan recibido el trabajo retroalimentado, sobre el cual algunos grupos ya han trabajado, otros seguirán trabajando, no sé, qué es lo que más interesa, ¿no es cierto? Entonces la nota como nota la van a ver cuando yo suba nuevamente a la plataforma con la retroalimentación y la calificación, que va a ser la sumatoria de ambas partes. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Moni. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto del proyecto y de las fechas, dado que hubo esa confusión? Moni, Sí. soy Ana Cuentas. Por favor, Moni, he visto en la plataforma que ya nos has asignado nuevos grupos, pero conversando con mi compañera Tamara, hay 2 grupos que son grupo 3. Ahora voy a hablar de eso, tranquila. Listo, gracias. No, es que quería ir en orden para que no nos confundamos. Entonces, vuelvo a preguntar. En relación al proyecto, ¿estamos claros con las fechas? ¿Hay algún... Está claro, Moni. Listo. ¿Para todos? ¿Todos, todas? Sí, Moni. Ok, listo. Entonces, con eso damos la vuelta a la página para no confundirnos. Evidentemente, como dice Ana, ya está también habilitada, o sea, ya les apareció en la plataforma, pero la habilitación para ya empezar a subir va a estar oficialmente abierta hoy al final de la clase. Nos quedan 2 rondas de exposiciones, ¿sí? Porque este tema de madurez escolar ya lo estamos terminando y habíamos dicho que terminando este tema yo, inmediatamente entrábamos con la segunda ronda de exposiciones, luego en el tema de trastornos de aprendizaje, que lo doy yo, y terminando ese tema entraría la tercera ronda de exposiciones con lo que son los trastornos de aprendizaje específicos, ¿verdad? Que si revisan el programa que se subió a la plataforma a inicio de semestre, como decía Ana, he visto 2 cosas, evidentemente, y acaba mi explicación. La segunda ronda de exposiciones está en específicamente 4 temas: el enfoque y el cognitivo, ¿ok?
que ya van dos. Y los otros dos temas son la aplicación en el aprendizaje del enfoque cognoscitivo y la respectiva aplicación en el aprendizaje del enfoque cognoscitivo. Por lo tanto, hacen a 4 temas muy puntuales, muy específicos, muy particulares. Entonces, para la exposición seríamos muchas personas para solamente 4 temas. Y a veces cuando somos muchos más nos damos cabeza con cabeza, ¿verdad? Entonces yo había decidido que también esto se lo habló las primeras clases, que esta segunda ronda de exposición esté a cargo de una mitad del curso, ¿ya? Y la otra mitad del curso, para cubrir la casilla de la segunda exposición, va a estar a cargo de la tercera exposición. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener las 3 rondas de exposición, pero registradas cuantitativamente solamente 2. ¿Por qué? Porque la segunda ronda va a estar a cargo de una mitad y la tercera y última ronda a cargo de la otra mitad. Entonces, dada la circunstancia y dada esta división del grupo, y para no perder tiempo y también para que ustedes con un cierto margen de tiempo vayan preparando los temas asignados a los diferentes grupos a los que pertenezcan, es que, repito, si bien ya les apareció la notificación en la plataforma, abierta la misma, va a estar hoy terminando la clase. Entonces, les voy a pedir, por favor, que revisen cada uno de ustedes en qué grupo les toca estar, porque está el grupo, está el tema que tienen que exponer y está, por lo menos para la segunda ronda, ya estarían las fechas. Para la tercera ronda, como todavía nos queda algo más para avanzar, no hay fechas definidas, pero la plataforma ya está abierta, bien, o va a estar oficialmente abierta terminando la clase, repito, y ustedes ya van a, la otra mitad ya va a tener conocimiento de con quién va a conformar el grupo y el tema que le tocaría exponer, ¿sí? También ya les ha aparecido el primer trabajo escrito que corresponde a la materia. Ya está a ver, para el primer trabajo escrito, no he formado grupos diferentes, vamos a trabajar con los grupos ya formados en relación al proyecto. Así no nos dispersamos mucho, suficiente con que estemos dispersos para las exposiciones. Por lo tanto, para el primer trabajo escrito, los grupos del proyecto se mantienen, ¿bien? Y cada grupo, cuando ustedes al final de la clase entren a la plataforma, van a ver 3 notificaciones. La de la segunda ronda de exposiciones, la de la tercera ronda de exposiciones y la del primer trabajo escrito. Que repito una vez más, el primer trabajo escrito va a estar en función a los grupos ya formados del proyecto, ¿no? Entonces ahí cada grupo ya tiene el tema que debe presentar por escrito, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? Te aclaré, Ana y Tamara, que estaban hablando con Tamara, el por qué aparecen 2 grupos con el mismo número. Sí, Moni, ya está aclarado, gracias. Lu, ¿querías preguntar algo, comentar algo? Sí, Moni, o sea, de lo que hablabas ahorita del trabajo escrito, que es de acuerdo a los grupos del proyecto, o sea, me aparece en el espacio que dice, no, grupo 1, 2, de acuerdo a lo del proyecto, pero no me dice una fecha, todavía no hay fecha para ese. No hay fecha todavía, porque este trabajo lo estarían presentando cuando terminemos este tema. Ya, en todo caso, a ver, dame un segundito. Sí, yo creo que será más o menos en la próxima semana o en la última semana de octubre que ustedes lo estarían presentando. Solamente lo suben por escrito a la plataforma, ¿ya? Porque ese trabajo escrito se desprende de justamente el tema de madurez escolar. Es decir, para quienes no han visto todavía, cada grupo del proyecto debe
presentar por escrito actividades o tareas para estimular las diferentes funciones básicas. Entonces, las diferentes funciones básicas y por ahí alguna función cognitiva están repartidas en los, tenemos 6 grupos del proyecto, están repartidos en los 6 grupos y cada grupo, ¿no es cierto, Lu? ¿A ti qué te ha tocado? Debe aparecerte lo que deben presentar. Eso estaba viendo, o sea, lo que me parece dice actividades de estimulación para las diferentes funciones básicas. ¿Ya? Y le hice clic ahí, pero luego me muestra esta tarea aún no se ha asignado. Él solo me deja ver eso. Y en el grupo, en el grupo tuyo no te aparece el título, o sea, lo que tienen que realizar. No, o sea, me aparece solo lo que decía ahorita. Instrucción general. Ajá. Ya, ok, voy a revisar eso. Es que de todas maneras, como les digo, va a estar abierto hoy al final de la clase, a partir de las 12:30, estos 3 aspectos, tanto las 2 rondas de exposición como este trabajo escrito, ya va a estar abierto para que todos puedan comenzar a trabajar y subir, ¿sí? Entonces ahí seguramente después de las 12:30 o a partir de las 12:30 ya van a poder tener acceso a aquello. De todas maneras, gracias Lu, yo voy a revisar también para cerciorarme de que les aparezca, porque cada grupo ya tiene asignada qué función básica y tal vez alguna función cognitiva tengan que, ¿cómo se dice?, trabajar. Entonces, básicamente, ¿de qué se va a tratar este trabajo? De que ustedes vayan planteando diferentes actividades, ¿no es cierto?, diferentes tareas de estimulación a los niños en las funciones que les haya tocado a cada grupo como parte de un programa de estimulación que podrían ponerlo en práctica mañana o pasado para que el niño esté adecuadamente aprestado cuando vaya a iniciar el aprendizaje formal. Básicamente consiste en eso, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de cómo el grupo se organice, dependiendo de la función o de las funciones, o de la función y de las partes de las funciones que les haya tocado trabajar, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esta parte del trabajo escrito? Simón, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien no le quedó claro esto que estoy hablando, sea de las rondas de exposiciones del trabajo o del segundo capítulo? Moni, ay, Sí, Cristian, dime. perdón, Moni, una preguntita. O sea, a mí me tocó el primer grupo de la segunda ronda de exposiciones y quería saber la fecha más o menos para preparar el trabajo. Y es que Ya. Si no me equivoco, estaríamos comenzando la segunda ronda de exposiciones el jueves 22. Ya. Muchas gracias, Moni. ¿Ya? Sí, de todas maneras, como les digo, hoy después de mediodía ya les va a aparecer o tendría que aparecerles todo completo, incluyendo las fechas, porque repito, está en la plataforma, está para que se abra a partir de las 12:30, ¿sí? En todo caso, una aclaración también, la segunda ronda de exposición ya he subido también a la plataforma una lectura de apoyo base, ¿bien? ¿Con qué finalidad? A ver, esas lecturas que si pinchan en el link les va a aparecer en PDF, no son la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto va para los grupos que les toque exponer en la segunda ronda, solo para la segunda ronda. ¿Ya? He subido estas lecturas de referencia justamente para que en la preparación de la exposición no vayan a tomar aspectos que corresponda exponer al otro grupo y no tengamos exposiciones repetitivas. Entonces, guíense en esos parámetros de la lectura que he subido, ¿ya? Pero también siéntanse en la libertad que bajo esos parámetros puedan ampliar para su exposición las partes que ustedes consideren pertinentes ampliarlas. Por eso repito, no se trata de que me expongan de pe a pa la lectura de referencia,
Por eso digo, es una lectura de referencia. Guíense en los parámetros, en los subtítulos, entonces así vamos a tener exposiciones secuenciadas, ordenadas y no repetitivas. Bien, entonces solamente con ese motivo es que para acá, son 4 grupos específicamente. Bien, estas lecturas de... ¿cómo se llama? Estas lecturas de referencia nos van a ayudar a un poco centralizar y organizar también el tema de exposición. Bien, para los que están en la tercera ronda de exposición, no he subido ningún texto de referencia, ni subiré ningún texto de referencia, porque está en relación a los trastornos de aprendizaje específico. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos grupos que les toque exponer en la tercera y última ronda, de acuerdo al tema que les haya tocado, pues armarán su exposición. Básicamente son 4 grupos también. Si no me equivoco, un grupo va a exponer dislexia, el otro grupo va a exponer disgrafía, el otro grupo va a exponer discalculia y un último grupo va a exponer disortografía. Hay bastante información al respecto, son temas muy específicos y por eso mismo no he subido ningún texto de referencia. La elaboración de la exposición va a estar en función a cómo el grupo se organice y a las fuentes bibliográficas a las cuales recurran, ¿no? Hay bastante información al respecto, por lo tanto, no he subido ningún texto de referencia. ¿Estamos bien? En todo caso, la idea es de que estamos a 12 de octubre. No se descuiden en la preparación de los temas de exposición, vayan ya... primero, informándose de con quiénes les va a tocar trabajar para estas rondas de exposición. Segundo, ya vayan preparando los temas, cuestión de que cuando nos lleguen las fechas no estemos atorados, no estemos estresados y bueno, y ojalá cuando ya se fijen las fechas definitivas, ¿no es cierto? Que para el tercer grupo, de hecho, todavía no hay, en el segundo grupo ya les tiene que aparecer, inmediatamente podamos seguir con lo planificado. Tengamos en cuenta de que ya estamos casi en la recta final del fin del semestre, entonces no podemos darnos lujo de ir postergando fechas. Es por eso también mi preocupación de ya darles las cosas con una relativa anticipación, por lo que corresponda por lo menos al primer trabajo escrito y a las exposiciones. Lo único que quedaría pendiente son las fechas de parcial, que eso lo vamos a definir una vez terminado, ¿cómo se llama? En este caso el segundo parcial, la segunda ronda de exposiciones, o sea que termine el cuarto grupo e inmediatamente una clase después y estaríamos con el segundo parcial. Y quedaría un segundo trabajo escrito que hacia fines de octubre ya se le asignará la fecha y con lo que prácticamente habríamos terminado lo planificado para este semestre. Entonces, mi sugerencia es de que estando ya los grupos formados para ambas rondas de exposiciones, no se descuiden con las fechas. Bien, esto va sobre todo para la tercera ronda. Si bien la tercera ronda va a exponer en noviembre por razones obvias, no se duerman en sus laureles, vayan trabajando los temas con anticipación, porque repito, lastimosamente no podemos darnos el lujo de ir postergando fechas. Entonces, dado que la asignación de grupos y temas se está dando, creo, con un cierto margen de anticipación, entonces con la misma anticipación vayamos trabajando poco a poco para que también nuestras exposiciones sean de calidad y no sean hechas un día antes de la exposición de la misma, ¿no? Entonces, nada, para la segunda ronda, seguro que al final de la clase ya les va a aparecer la fecha de exposición, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, yo estoy en el grupo 3 o sea, en la ronda 3, digamos, ya. y la nota de la ronda 2, se me va a repetir la de la ronda 3.
No, no, ¿O no, cómo no, va a no, ser eso? no, no, no. Vamos a tener solamente 2 calificaciones de exposiciones. Ah, Ya, ya, ya gracias. tienen una calificación de la primera exposición, ¿no ve? Entonces, para la segunda exposición, los que expongan ya no más van a tener su nota. Cuando los de la tercera exposición expongan, irá complementando esa nota. O sea, no es que se duplica porque solamente vamos a tener registradas como notas de exposición 2 notas. Gracias. Una primera mitad que la va a tener después y casi inmediatamente, porque ya nos toca entrar en la segunda ronda, y un poquito más adelante los de la tercera ronda ya verán también su nota ahí. Pero en todo caso son 3 rondas de exposiciones, pero solamente 2 calificaciones para las exposiciones, porque al final solamente van a tener 2 exposiciones, dado que para esta parte se está dividiendo mitad y mitad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No? Ya están separados. Ya están separados. Pero, a ver, a ti, Roberto, te toca la segunda ronda de exposiciones. Estás en el grupo 2 y el tema que le toca al grupo 2 es aplicación del enfoque conductual. No, en todo, no. En la NEO les va a aparecer la nota a ustedes de la exposición, nada más. Y con eso, los de la segunda ronda de exposición ya tendrían cubierta las 2 notas de exposiciones. Lo que va a quedar en blanco va a ser la nota de la tercera ronda de exposición que la van a tener recién más adelante. Sí. No, en tu caso, como no estás como parte de la tercera ronda, no te va a aparecer absolutamente nada, porque la casilla de la segunda exposición ya va a estar llenada. O sea, para ti y para todos los de la segunda ronda. Lo único que va a quedar en blanco por el momento va a ser la nota de la tercera ronda que la van a tener llenada más adelante cuando les toque exponer. Moni, ¿Alguna otra pregunta? Sí. sí, Moni, yo tenía una consulta. Si no me equivoco, yo estoy en este grupo igual, en relación a aplicación del enfoque conductual. Mi duda va más en relación a que tenemos que plantear estrategias, no sé, tenemos que ver la historia, digamos, de cómo se ha aplicado lo conductual o qué básicamente, porque el enfoque conductual ya lo van a dar, digamos, otro grupo. Exacto. El grupo 1 tiene que exponer el enfoque conductual. ¿Es cierto? ¿Qué plantea desde el lugar del aprendizaje este enfoque? ¿Qué plantean los conductistas? El grupo 1 verá a Skinner, verá a Pavlov, etcétera, ¿no es cierto? El grupo 2, que es lo que menciona Micaela, es la aplicación de estas propuestas que tienen los conductistas. Por eso les digo, tranquila, Adri y todo el grupo 2, Roberto también está en ese grupo. Guíense en el texto que ya está, les va a aparecer en la plataforma. Pinchen y ahí les va a aparecer aplicación de los enfoques conductuales. Entonces, básicamente, sobre esa base, sobre ese texto, sobre esa lectura, repito, ustedes deberán ampliar, modificar en el sentido de que no necesariamente tienen que seguir el orden que establece la lectura, ¿no es cierto? O sea, ya ustedes ven cómo arman su exposición, pero sobre esa base, o sea que tranquila. Leyendo la lectura ya les va a quedar clarísimo qué tienen que hacer, cómo deben ir, y ya va a depender de los miembros del grupo que deberían hacerlo. Además, que de eso se trata, de ampliar ciertas propuestas, complementarlas. Por ahí en su búsqueda de información les aparece propuestas nuevas que no forman parte de la lectura, pero bienvenidas si hacen al tema de exposición. Por eso les digo, la segunda ronda de exposición va a tener, de hecho ya tiene, las lecturas de referencia, que no
es la Biblia, repito, son lecturas de referencia sobre las cuales ustedes van a ir armando su exposición. ¿Alguna otra pregunta? No. El segundo parcial va a ser inmediatamente terminemos la segunda ronda de exposición. Entonces, si no me equivoco, dado que el lunes 2 es feriado, el segundo parcial, si mi memoria no me falla, va a ser el lunes 9. Porque como el lunes 2 es feriado, estaríamos terminando la segunda ronda de exposición el jueves 5. Entonces, inmediatamente entramos sin pérdida de tiempo a lo que sería el segundo parcial, lo que sería para el 9 de noviembre. Pero obviamente este segundo parcial todavía no lo he subido a la plataforma, no ha sido asignado, no nada. ¿Ya? Pero el lunes 9, si no me está fallando la memoria, tendríamos el segundo parcial. ¿En qué va a consistir el segundo parcial? O el contenido del segundo parcial va a estar en relación a la segunda ronda de exposición y a lo que es madurez escolar. Yo les digo, si se fijan, estamos yendo en orden. Estamos viendo, vamos a terminar de ver todo lo que es la madurez escolar, todo lo que son las funciones básicas, que son aquellas funciones que los niños necesitan tener aprestadas para optar a un aprendizaje formal. Y vamos a continuar con las exposiciones de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué planteamiento tiene el enfoque conductual acerca del aprendizaje y cómo ellos plantean estrategias, tareas, qué sé yo, para este aprendizaje y la aparente corriente opuesta, que es la cognoscitiva, ¿no? Entonces, el segundo parcial, por favor, va a estar en relación a madurez escolar y las 4 exposiciones que vamos a tener. Entonces, con tiempo también vayan leyendo, hagan sus fichas, hagan sus resúmenes, para que cuando pues nos toque dar el segundo parcial, todos la podamos realizar y ojalá de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. En todo caso, chicos, ya del puntaje total, dado que habíamos dicho que todo iba a ser puntuado sobre 100, estamos hablando que la habilitación se va a descender de 800 puntos. El recuento. Hago esto y me estoy tomando estos minutos para que nos quede clarísimo. A mí me encanta que las cosas queden claras y que no den lugar ni a especulación, menos dudas. Entonces, estamos hablando de 200 puntos al proyecto. 100 puntos del primer capítulo, 100 puntos del segundo capítulo. 200 puntos que prácticamente hasta el lunes que viene ya van a estar adentro. ¿Sí? Estamos hablando de 200 puntos en relación a las exposiciones. Una primera exposición que ya la hemos dado y una segunda exposición que las vamos a ir dando en el camino. Ahí ya van, ¿cuántos puntos? 400. Muy bien, gracias Adri. Vamos 400. Estamos hablando de 3 parciales, de los cuales uno ya hemos dado y 2 estaremos dando próximamente. Entonces, 400 más 300. 700. 700. ¿No ven? Estamos hablando de 2 trabajos escritos, lo que nos llevaría a un total de 900. 900 puntos, que será la base sobre la cual se van a desprender las habilitaciones, ¿verdad? Entonces, de los 900 puntos, prácticamente ya tendríamos 200 puntos cubiertos. 200 puntos cubiertos en relación a la al trabajo del proyecto, ¿bien? Y otros 100 puntos en relación a un primer parcial. Entonces, de los 900 puntos, 300 ya están prácticamente cubiertos. Nos queda por terminar de cubrir los 600 restantes. ¿Estamos bien? Qué bonito. Listo. ¿Alguna pregunta?
algo. Yo tengo una preguntita. Sí, por favor. ¿Dónde entran los quincenales? Los quincenales entran en la nota que da Camila sobre los 60 puntos cuando ustedes presentan el borrador de los capítulos. Ah, ya, sí, gracias. Si te fijas en el cronograma, que hemos dado a inicios, ¿no es cierto? Nuestro cronograma, que todos lo tienen, que también se lo ha subido a la plataforma, ahí especifica, ¿no es cierto? Un total de 60 puntos que tiene asignados Camila. 35 que es para el contenido del capítulo, 10 que es para el formato y 15 puntos que son para los quincenales, ¿no es cierto? Son 2 quincenales, entonces se lo reparte 7.5, 7.5. Entonces los quincenales están ya dentro de lo que son los 60 puntos que califica Camila para el proyecto. Que como les digo, ya el primer capítulo ya son 100 puntos adentro, cada uno ya tiene la nota sobre 100, ¿verdad? Que es la sumatoria de los 60 puntos que tiene asignados Camila, más los 40 puntos que los he dado yo. Eso ya está en la plataforma. Por eso les digo, prácticamente los siguientes 100 puntos del proyecto ya están casi cubiertos. Solamente queda que ustedes terminen de subir el capítulo corregido y hasta el próximo lunes terminar de entregar los quincenales, con lo que ya estaría cubierto también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? No, porque el capítulo 1 ya fue trabajado, ya fue entregado, ya fue retroalimentado y ya fue devuelto. Ahora queda entregar el capítulo 2, que es el marco teórico, más los respectivos 2 quincenales. Ya Camila les hizo la retroalimentación del borrador, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es mandarme ese capítulo corregido a la plataforma. No, ya quedaron ahí. Ya mañana pasado, si en algún momento ustedes quisieran echar mano de este proyectito que queda medias por razones obvias, solamente estipulan la retroalimentación que yo les di, pero eso es, si en algún momento alguien de ustedes o alguno de los grupos quiere echar mano de este proyecto para, quién sabe hacerlo, presentarlo en otra materia. Yo lo devuelto de mi parte, ya está devuelto y ahí queda, punto. No tienen que volverme a entregar nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No hay ni último 100 porque son solo 9 cosas las que estamos trabajando. Llegaríamos a 1000 puntos si es que todos hubiéramos tenido 3 exposiciones. Pero ya lo he explicado, no vamos a tener 3 exposiciones, vamos a tener solamente 2. Entonces, nuestro tope para la habilitación son 900 puntos. Es como todo examen final sobre 100 puntos, pero eso ya es al final del semestre para aquellas personas que hayan habilitado. Ahora lo que estamos hablando es la parte de la habilitación. El examen final queda más adelante y como lo impone la universidad en nuestro sistema de calificación, todo examen final es sobre 100 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes presentarán su examen final porque es un trabajo escrito el que van a presentar como parte de su examen final y será puntuado sobre la base de 100 puntos. Pero eso es más adelante, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a ese punto, entonces no se estresen por el examen final, por favor. Eso ya lo veremos cuando llegue el fin del semestre, tengan ustedes su nota de habilitación, vean en qué va a consistir su examen final, que repito, va a ser un examen final que lo van a presentar por escrito. Es un trabajo, básicamente, es un programa que van a elaborar ustedes. Un programa
que se va a desprender justamente de las funciones básicas y de los trastornos de aprendizaje específicos. Se les va a dar un casito con ciertas características y como grupo, para el examen final se mantienen los grupos del proyecto o aquellas personas de los grupos del proyecto que hayan conseguido la habilitación. Espero que todos, absolutamente todos, lleguemos a la habilitación. ¿Bien? Entonces, dependerá también de ustedes. Entonces, somos 6 grupos, por lo tanto se les va a dar a cada grupo un caso, el grupo estudiará el caso y planteará un programa que puede ser de estimulación, programa, ya no actividades como es el primer el trabajo escrito. Esto ya estamos hablando de un programa, ¿verdad? Que puede ser un programa de estimulación, puede ser un programa de reeducación, puede ser un programa, no sé, dependerá del caso, ¿no? Entonces, cada grupo elabora su programa en función a su caso, me lo sube a la plataforma y yo lo corrijo y ahí tendrán su nota de examen final. Que como ya lo saben, que es una forma de trabajar que tiene la universidad, a la nota de la habilitación se le suma la nota del examen final, se divide entre 2 y de ahí, de ese promedio, sale la aprobación o no aprobación de la materia como materia. Pero eso lo saben todas las materias y todas las asignaturas y todos los docentes en toda la universidad trabajamos bajo la misma modalidad. Bien, pero eso ya es más adelante, simplemente para que quede claro que el examen final es totalmente independiente de la habilitación. Para la habilitación estamos partiendo de un tope de 900 puntos. Que repito, de los 900 puntos ya tendríamos 300 que están copados, ¿no? 100 de la primera exposición y los otros 200 del trabajo del proyecto, con lo que ahí termina el proyecto. Hasta ahí llegamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Van a ver a partir de las 12:30 en la plataforma, ¿ya? Si no me equivoco, lo tienen que presentar, no recuerdo si es en la semana del 26 de octubre, pero ahí en la plataforma lo van a ver. La verdad que ahora con tantas fechas no la tengo clara, pero terminando la clase, ya como les digo, va a estar oficialmente abierto en la plataforma para que ustedes puedan ver todos los detalles. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ¿está claro? Mi preocupación es de que les quede claro. ¿Está claro todo lo que hemos hablado, curso? Sí, creo que Simón. Listo, ok. De todas maneras, igual yo terminando la clase voy a revisar en la plataforma que ya les aparezca las fechas. Repito, para la tercera ronda de exposición no hay fecha, ¿ya? De exposición grupo por grupo. Eso lo vamos a definir más adelante. Lo que a mí me interesa para los que formen parte del tercer grupo de exposición, que no pierdan el tiempo, que se organicen y los vayan trabajando con calma. Bien, para la segunda ronda ya están las fechas bien específicas y están los temas que tienen que aplicar. Ahí eso les tendría que aparecer. Bien, y para el trabajo también les tendría que aparecer la fecha. Entonces voy a verificar al final de la clase, y yo también, así como ustedes lo van a hacer, que les aparezca todo eso. Bien, en todo caso, cualquier cosa, el día jueves hacemos los afinamientos que correspondan. ¿Sí? Entonces, sin más, y esperando que a todos nos haya quedado claro esto, paso a compartir pantalla. Daniela, te veo que estás conectada en la clase. Daniela, tú no tienes grupo de proyecto. ¿Qué pasó? Daniela Miranda. Daniela. Bueno. Moni te está escribiendo.
Escribió en el chat. Ya, en el chat. Ya, ok. Entonces, después veo aquello, Daniela, ¿sí? Paso entonces a compartir pantalla y a continuar con el tema que nos corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla y estamos acá. Habíamos quedado la anterior clase hablando de dos conceptos que tienen que ver básicamente con lo que es las nociones, la noción de la estructuración espacial y por ende temporal. ¿Sí? Y esos dos conceptos hacen referencia básicamente, como dice ahí, conceptos relacionados con la estructuración temporoespacial. Tiene que ver, recordando un poquito la última clase, ¿verdad? Lo que es la lateralidad, recordando que la lateralidad va a ser la conciencia que tenemos de que nuestro cuerpo está formado por dos lados y que uno de esos lados es más predominante que el otro, ¿no? Como dice ahí, una función particular que ocurre más frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro. Y bueno, esta lateralidad está en relación al hemisferio, a alguno de los hemisferios cerebrales, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación psicopedagógica, los términos lateralidad o dominancia se aplican a la condición diestra, zurda o ambidextra. No hay más en relación a la lateralidad. Y decíamos que la direccionalidad, la lateralidad comienza en la persona y se da en la persona a partir de la conciencia de que tenemos dos lados en nuestro cuerpo. La direccionalidad es la proyección de este conocimiento, es la proyección de esta conciencia de la lateralidad ya en un entorno físico, ¿no? Como dice ahí, se presenta cuando el niño o niña ha tomado conciencia de la lateralidad, está consciente de la simetría funcional de su cuerpo, ¿no? De que tiene un lado derecho, tiene un lado izquierdo, y a partir de este conocimiento, pues ya puede proyectar en el entorno las nociones de direccionalidad. A la izquierda de, a la derecha de, delante de, detrás de, encima, debajo, hoy, mañana, porque todo comienza a partir de la conciencia de mi cuerpo, de los lados que forman mi cuerpo y cómo el niño ya es capaz de trasladar esta conciencia en aspectos del entorno, ¿no es cierto? Tanto a nivel de espacio como a nivel de tiempo. Y si no me equivoco, nos habíamos quedado ahí. Entonces, no vamos a hablar mucho en relación a la estructuración temporal, porque si ustedes recuerdan, ya en varios de los ejemplos que hablábamos de la estructuración espacial, mencionábamos al tiempo. Es lo que yo les decía. La noción de tiempo y espacio son dos nociones que van muy estrechamente relacionadas. Una va a dar lugar a la otra, simplemente por cuestiones de aprendizaje, digamos, por cuestiones de metodológicas, es que lo he dividido, pero en realidad son dos nociones muy conectadas una con la otra. De hecho, se han dado cuenta que era inevitable no poder dar ejemplos relacionados al tiempo, porque uno va muy ligado con el otro. En todo caso, como dice la pantalla, existe un paralelismo y dependencia recíproca en el desarrollo de las estructuraciones espaciales y temporales en el niño, ¿no? Generalmente, un niño que tiene dificultad en lo espacial, inevitablemente, sin generalizar, ¿no? Pero en el común de los casos va a tener dificultades en el tiempo o viceversa. Niños que tienen dificultades con la parte temporal, inevitablemente va a tener alguna dificultad con la parte espacial, porque son dos nociones totalmente ligadas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si la estructura o las nociones espaciales no se daban de forma innata y necesariamente tendrían que ser estimuladas en el niño, pues lo mismo pasa con la noción temporal. No está presente de manera innata en el niño. No se va a dar naturalmente porque tenga tal edad, no se va a dar naturalmente porque esté atravesando tal etapa. Si no se estimula la noción temporal, el niño en algún momento va a empezar a tener dificultad. Por eso dice ahí, no se dan de forma innata.
se desarrollan a través de la actividad, se desarrollan a través de la estimulación, se desarrollan a través de ir mencionando y especificando ciertos aspectos en el niño. Por ejemplo, si un niño o niña quiere moverse hacia la puerta, no solo debe tener conciencia de un punto de partida en el aquí, sino también en el ahora, ¿no es cierto? Entonces quiero moverme, pero me voy a mover ahora, no me voy a mover mañana o no me voy a mover ayer, ¿no es cierto? Entonces todo tiene un aquí y un ahora. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿No? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces, repito, tanto la noción temporal como la noción espacial necesariamente deben ser estimulados. Como dice la pantalla, el tiempo y el espacio son inseparables y se analizan independientemente solo por necesidades de abstracción. No por cuestión de metodología es que se lo da por separado, pero inevitable pues no hablar de espacio y no poder hablar de tiempo, ¿no? En todo caso, la estructuración temporal, como su nombre lo dice, está total y absolutamente relacionada con las nociones de tiempo. Hoy, mañana, ayer, pasado mañana, el próximo año, el anterior mes, hace 2 semanas, la próxima semana, la semana pasada, día, tarde, noche, almuerzo, té, cena, no sé, todo lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dejo de compartir para entrar a compartir la última parte de este tema, que ya estamos prácticamente en la recta final, para dar lugar a hablar de la dimensión afectiva, que ya les decía, no hay mucho de qué hablar en la dimensión afectiva, que es la tercera dimensión que hace a la psicomotricidad. Ya decía a clases pasadas que es una dimensión que de alguna manera no deja de ser como una transversal, porque la parte afectivo-emocional va a estar presente en todo momento, en toda situación, en toda actividad que el niño vaya a realizar. Como dice la pantalla, la dimensión afectiva, que es la tercera dimensión de la psicomotricidad, recordando un poquito. Habíamos hablado de la dimensión motriz y sus elementos, habíamos hablado de la dimensión cognitiva y sus elementos, y bueno, y la dimensión afectiva emocional, que no tiene elementos como tal, porque repito, hace a esa parte justamente de la persona, relacionada con la parte afectiva, la parte emocional, de celebrar logros, de sentirse triste por aquello que no le sale, de cómo reacciona ante los diferentes movimientos, cómo reacciona ante las diferentes tareas que tiene que ejecutar. Eso afectivo emocional, ¿no? Como dice la pantalla, está presente y forma parte de las otras 2 dimensiones, por eso les digo, no deja de ser una transversal que está presente en la persona. Tiene que ver con la capacidad de estar consciente de todo el movimiento motor que realice el cuerpo, ¿no es cierto? Cómo me siento con esos movimientos, qué tanto celebro mis logros, qué tanto me afectan mis no logros y su desempeño en dichos movimientos, ¿no? Cómo asume el hecho de poder realizar alguna cosa, cómo lo siente, cómo lo asimila y cómo le afecta o no le afecta dependiendo de, ¿no? Se proyecta a través de la gratificación, ¿no es cierto?, que ojalá en todo momento fuera gratificante. Hay situaciones en las que no puedo hacer alguna cosa, me es muy difícil hacer, no me sale como quiero y obviamente no voy a sentir gratificación, ¿no es cierto? Sentiré baja tolerancia, sentiré disgusto, sentiré impotencia, no sé. En todo caso, por eso hablamos de esta tercera dimensión de la psicomotricidad, que tiene que ver con justamente cómo se va
asumiendo y asimilando todo lo que va aconteciendo a medida que el niño va desarrollándose y va teniendo experiencias con las diferentes funciones básicas, ¿no? Se proyecta a través de la gratificación que tiene la persona en el logro de todas las metas y aprendizajes que va adquiriendo. Sin embargo, en el proceso y en el camino, repito, no todo van a ser logros también, ¿no es cierto? Van a haber situaciones que me lleven más tiempo poder ejecutarlas, van a haber funciones que me van a llevar más tiempo terminar de estimularlas y en ese más tiempo pues van a haber cosas que al niño le sean sumamente fáciles, otras que no lo sean tanto y cómo el niño va a ir asumiendo y reaccionando ante estas diferentes situaciones. Bien. Luego tenemos ya terminando con la psicomotricidad, vamos a entrar con una función de la cual ustedes han ido hablando en algunas clases pasadas, que es la percepción. ¿Ya? La percepción es una función que a su vez va a tener su propia división sumamente importante como una precurrente para el aprendizaje formal. Sí. Perdón que te repite. ¿Sabes que puede decir un ratito a la anterior diapositiva? Solo un ratito. Acá la dimensión afectiva, emocional. Sí, ya. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Listo, ¿ya está? Sí, Moni, ya está. Bien. Gracias. Ok, entonces, hablemos de una función básica sumamente importante en lo que son las precurrentes para el aprendizaje formal, que es la percepción. La percepción como percepción, chicos, ¿qué será? Curso. ¿Qué será la percepción en la generalidad del término? Ya, pero no es conocimiento. Estoy hablando de percepción. En todo caso, es la percepción que se tiene del entorno que nos rodea. No viene tanto como conocimiento, sino justamente a partir de cómo percibe, en este caso, el niño, el entorno que le rodea. Esta percepción, de alguna manera, va a estar total y absolutamente relacionada por la información que le brindan los sentidos y la interpretación que hace el niño de esta información. ¿Ya? Entonces es lo que se percibe, no lo que se aprende, entre comillas. Entonces, como dice la pantalla, desde la perspectiva del desarrollo de las funciones básicas, hago hincapié en esto, funciones básicas como una función precurrente para el aprendizaje formal, la percepción se define como una respuesta a una estimulación físicamente definida. Es un proceso mediante el cual la persona organiza lo que percibe, organiza los datos a través de sus modalidades sensorias, ¿no es cierto? A través de los sentidos y le da una interpretación, ¿cierto? Completa y la completa a través de sus recuerdos y sus experiencias previas. ¿Sí? Entonces, la percepción va a ser el proceso que tiene la persona de organizar los datos que recibe o que le son entregados a partir de los diferentes sentidos o, como dice la pantalla, de sus modalidades sensorias, los interpreta y completa a través de sus recuerdos y experiencias previas. ¿Ya? En ese sentido vamos a tener 3 tipos de percepción. Ojo que esto que está escrito acá va a ser la definición de la percepción como percepción. Ahora vamos a ir de lo general a lo más específico. Estamos diciendo que hay 3 tipos de percepción. ¿Cuáles serán?
curso? Moni, no sé si sé bien, pero creo que es visual, auditiva y kinestésica. Muy bien, excelente, Yani, perfecto. Tenemos la percepción auditiva, importantísimo como función básica. Tenemos la percepción visual, auditiva, visual, importantísima como función básica. Y la tercera percepción, que es más que kinestésica, es la percepción áptica, ¿ya? Que es la madre, digamos, de las otras dos percepciones, que es la que se da cuando el niño es todavía muy, muy chiquito. ¿Alguien sabe a qué nos hace referencia la percepción áptica? Moni, ¿tiene relación con la información sensorial, tanto táctil como kinestésica? Y también estas, o sea, como tú dices, interpreta por el individuo a través de esta actividad motriz que tiene. Exactamente. Muy bien, Adriana, gracias. Como dice Adriana, y por eso yo les decía, se podría decir que la percepción áptica es la primera en estar presente antes que las otras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que el niño toca y cómo el niño se mueve, ¿no es cierto? Que ya desde muy chiquito, la percepción áptica está presente en los niños desde muy chiquitos, empieza a darle cierta, aunque no hable necesariamente, empieza a darle cierta interpretación a todos los datos que va recibiendo del entorno a partir de sus sentidos, ¿no? Entonces, la percepción áptica involucra dos conceptos, que son el tocar y la kinestesia. La kinestesia sabemos que está en relación básicamente a lo que es el movimiento, ¿verdad? El concepto de tocar sugiere un sentido exploratorio, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, esta percepción es la que se da primeramente cuando los niños son muy chiquitos. ¿Qué hacen los bebés? Agarran, ¿no es cierto?, con las manitos, y a partir del agarre de diferentes texturas, de diferentes tamaños, de diferentes formas, ya está recibiendo el ciertas sensaciones. Por eso dice, el tocar sugiere un sentido exploratorio activo. Y kinestesia es la sensibilidad más profunda mediante la cual se percibe el movimiento muscular. Por eso la áptica está en relación, como decía Adriana, entre el tocar y el movimiento, ¿no es cierto? El peso y la posición de distintos segmentos corporales. Es esta la primera a estar presente en la persona cuando el niño es todavía muy chico. Ya las otras dos aparecen progresivamente más adelante. Por eso les decía como que la percepción áptica es como la mamá de las otras dos percepciones, ¿no es cierto? Porque es la primera que aparece. Repito, es súper importante esto, cuando el niño todavía es muy chiquito, el movimiento y el tocar ya le da al niño elementos de interpretación del entorno, más allá de que pueda o no hablar todavía. Por eso les digo, está muy presente desde que el niño es muy chiquito, ¿no? Desde que es bebé. Y obviamente se hace cada vez más perfeccionada y se va ampliando más a medida que el niño va creciendo. El niño alrededor de los 5 y 6 años, que es prácticamente la etapa preescolar, comenzando la etapa de escolaridad formal, comienza a restringir sus experiencias táctiles, de manera que el mundo que lo rodea es alienado del tocar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a los 5 y 6 años el niño ya no necesita tocar y ver algo para decirte si es grande, si es chico, si es lindo, si es feo. O sea, con que tú le digas cómo es tal juguete, el niño ya no va a necesitar tener el juguete frente para decirte, así es, así, así, asá, asá, no, ¿me entienden? Porque ya pasó esa percepción primaria. Ya no necesita tener el objeto delante, no necesita tocar el objeto para decirte si es duro, si es suave, si es áspero, si es liso.
te lo puede decir, ya te puede dar las características independientemente de tener la necesidad de tener el objeto frente o de sentir las características de ese objeto. Por eso dice, comienza a restringir sus experiencias táctiles. Ya no necesita tocar, ya no necesita ver para darte o decirte cómo puede ser aquello que tú le vayas a preguntar, ¿no es cierto? De manera que el mundo que lo rodea es alienado del tocar. El niño aprende a reconocer la realidad en base a la modalidad visual y auditiva y tiende a inhibir sus impulsos espontáneos de examinar los objetos a través de la manipulación. Ya no necesita tenerlos cerca para tocarlos, para agarrarlos, para alzarlos. Ya puede él tranquilamente darse cuenta si es liviano, si es pesado, si es grande, si es chico, si es liso, si es áspero, etcétera, ¿no? Porque la percepción áptica justamente con el tocar y el movimiento va generando en el niño ese tipo de sensaciones que llegados los 5 o 6 años ya no necesita estar presente para poder dar las características o describir algo que se le pueda pedir. ¿Se entiende esto de la percepción áptica? Por eso también, repitiendo un poquito, esta percepción va a ser la base para la presencia de la percepción visual y de alguna manera también para la percepción auditiva. Entonces entramos a la percepción visual. ¿Qué será la percepción visual? En varias clases ustedes han hecho mención de este término, han hablado al respecto. Entonces, ¿qué será la percepción visual? Moni, yo creo que hace referencia a esta capacidad, ¿no?, de discriminar, reconocer y sobre todo interpretar estos estímulos sensoriales visuales, y también lo asociamos con experiencias previas. Muy bien. Toda percepción siempre va a ir asociada con experiencias previas que va a tener el niño. Muy bien, Adriana, excelente, muy puntual, así es. Gracias. Capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales asociándolos a experiencias previas, ¿no? Acá ya estamos hablando de reconocer, discriminar e interpretar los estímulos, ¿sí? ¿Alguien sabe a partir de qué edad aproximadamente comienza a estar presente la percepción visual y a qué edad terminaría de establecerse? ¿Curso? O sea, Moni, no sé si está bien, pero sabía que de los 3 a los 6 años más o menos la percepción visual se desarrolla más completamente porque empiezan a tener un sentido de orientación más orientada en el esquema corporal y todas esas cosas. Pero supongo que percepción visual como para, o sea, en esa etapa tal vez para discriminar e interpretar mejor los objetos, pero tal vez desde más antes incluso, no sé. Ya, bien. ¿Alguien que quiera complementar o refutar lo que nos dice Lu? Bueno, a ver, hemos dicho que de alguna manera la percepción áptica va a ser como que la base para la presencia de estas otras dos tipos de percepción. Entonces, si la percepción áptica se da cuando son muy chiquitos y está relacionado con el tocar y el movimiento en relación a las sensaciones que le va a producir estos datos sensoriales, la percepción visual se va a dar más adelante que la percepción áptica. Entonces, la percepción visual, antes de ir a la edad, como dice acá, gracias a la actividad perceptiva, el niño aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o formas por medios táctiles y visuales. Entonces, la percepción visual relacionada con el aprendizaje me va a ayudar a ¿qué? Dejando entre paréntesis un poquito la edad. ¿Cómo se relaciona una percepción visual con un aprendizaje?
Moni, a mí se me ocurre en el hecho de, como dicen, ¿no? Aquí asociar los diferentes estímulos que el niño va a recibir a lo largo de su vida. Y en relación, ¿no?, a esto reconocer, habíamos visto en reconocer estos grafemas, o sea, cómo son las formas de las letras y diferentes como que reglas base de cómo debería ser, digamos, una letra A en carta y más adelante ya en imprenta tal vez. Exactamente. En el aprendizaje, la percepción visual va a jugar un papel sumamente importante. Si hablo de discriminar, por ejemplo, el poder discriminar y diferenciar claramente una M que en una escritura en carta tiene como dos arquitos, de una N que una escritura en carta tiene solamente un arco. ¿Cómo es una M mayúscula de una M minúscula? Hablo de M como puedo hablar de una B, de una P, de una L, no sé, ¿no es cierto? Entonces, la percepción visual es la que me ayuda a discriminar las características, como dice Adriana, de los grafemas, comúnmente hablando de las letras, ¿no es cierto? Y las características que va a implicar cada una de las letras, sean parecidas o no tan parecidas. Bien, entonces esto es súper importante. La percepción visual no es el acto de ver, por favor, y eso que quede claro. Ya me ha tocado en algún momento escuchar o a veces leer situaciones como que, si no tiene buena percepción visual porque necesita lentes. Evidentemente va a repercutir el hecho de que necesite lentes, obvio que va a repercutir. Su percepción no será la más adecuada seguramente, pero no es percepción sinónimo de ver bien o ver mal. Ya, por si acaso. La percepción visual no es, por eso ahí está entre mayúsculas, simplemente la facultad de ver de forma correcta. La interpretación de los estímulos visuales ocurre en el cerebro, no en los ojos. Entonces, el acto de ver, de la visión como sentido de la vista, no es sinónimo de percepción visual. Influye, está relacionado. Ahora te doy la palabra, Lu, déjame terminar esto. Pero no es lo mismo, entonces no es sinónimo ver bien de percibir adecuadamente, ¿no? Por eso la visión como visión se da en los ojos como órgano como sentido de la vista. La percepción es todo un trabajo que se da a nivel cerebral. Ahora sí, Lu Palazuelos, levantaste la mano, querías decir algo, por favor. Moni, con esto justamente que decías de que no es no en los ojos y eso, o sea, estaba pensando, pero no estoy segura, o sea, esto que es como lo de las personas daltónicas, porque creo que esta percepción, digamos, o sea, no es necesariamente creo en los ojos, pero no estoy segura, entonces creo que es un ejemplo, ¿no? De que no es en sí la vista y ya. Exactamente, tiene que ver el ejemplo que tú dices del daltonismo, que es el daltonismo, el confundir colores, ¿no es cierto? Entonces está relacionado con la percepción, ¿no? Porque una cosa es que está relacionado, si tú dirás, pero a ver, Mónica, si no ve bien y necesita lentes, obviamente va a repercutir. Obviamente va a repercutir, pero que quede claro, no es percepción sinónimo de ver bien o ver mal. Porque la vista como vista se da en el sentido de la vista, valga la redundancia, en los ojos como órgano. Bien, la percepción visual, desde el momento en que estamos diciendo que es reconocer, discriminar e interpretar, creo que lo que marca la diferencia acá es interpretar estímulos visuales, es lo que va a marcar la diferencia en relación a la percepción. No es solamente el mero acto de ver, sino es percibir e interpretar, la interpretación que tú le das a esa percepción. Que está en relación, pero que uno es sinónimo del otro, nada que ver. Puedes tener una excelente vista, una vista totalmente de lince, sin embargo, tener algo alterada tu percepción visual, porque no tiene que ver con los ojos, sino cómo tú percibes aquello que está en tu entorno.
Bien, y en el aprendizaje básicamente está relacionado en discriminar e interpretar los diferentes grafemas, ¿no es cierto? Las diferentes letras, las características que llevan esas letras y cómo un grafema con otro grafema unidos te van a formar una palabra y cómo diferentes palabras te van a formar una oración y cómo un conjunto de oraciones te van a formar una frase, digamos, ¿no es cierto? En la combinación de esos elementos que son muy específicos, pero que tú le vas a dar una interpretación, le vas a dar un significado, ¿no es cierto? Ahí también paralelamente estaríamos hablando de los niveles de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, que quede claro, la percepción visual no es solamente el hecho de ver bien o no ver bien, sino es esa interpretación de los estímulos visuales que se da a nivel del cerebro. Bien. La percepción visual, obviamente, va a intervenir en todas las acciones que ejecutemos, sean de aprendizaje o no de aprendizaje. Su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a escribir, más adelante a usar la ortografía y, bueno, a realizar operaciones aritméticas y todo lo que implica el conjunto de aprendizajes que se lo va llevando a lo largo de la vida. Bien. Lo que preguntaba, el periodo, entre comillas, normal del desarrollo máximo de la percepción, aproximadamente, y creo que ya lo he dicho, cuando se habla de edades, nunca se hablan de edades rígidas, porque no todos al cumplir los 3 años o 4 años o 7 años ya lo tenemos presente, ¿no? Dependerán de muchos factores inherentes a la persona a veces, que nos marquen meses más, meses menos. Pero bueno, gracias a Dios la teoría nos da parámetros sobre los cuales nosotros podemos apoyarnos para poder en un momento incluso ya poder, valga la redundancia, hablar de retrasos como retrasos o de adelantos como adelantos. Entonces, por eso dice, entre comillas, normal. Se da entre los 3 años y medio, 4, más o menos. También dependerá del nivel y la calidad de estimulación que tenga el niño, ¿verdad? Y termina de establecerse hasta aproximadamente los 7 años y medio, ¿no? Lo que quiere decir que la percepción áptica va a estar presente más o menos hasta los 3 años y medio, más o menos. Porque a partir de esa edad ya el niño empieza a desarrollar lo que sería la percepción visual, que se va a dar a lo largo de todos esos años hasta más o menos los 7 años y medio, que es donde más o menos, meses más, meses menos, tendría que terminarse de establecer la percepción visual. Como dice la pantalla, a partir de los 7 años, pues nada, el niño va a depender menos de la percepción inmediata como percepción, porque ya va a introducir aspectos de juicio y de razonamiento, ¿no? Va a poder refutar, va a poder complementar, ya va a tener otro tipo de razonamiento a aquello que percibe, ¿no es cierto? A ya discernir más. No es solamente la percepción como mera percepción. Después de esa edad ya entra, como dice la pantalla, aspectos que tienen que ver con juicio y razonamiento propios también de la edad o etapa en la que vaya a atravesar el niño. De las numerosas funciones o habilidades que forman parte de la percepción visual, algunas van a estar más relacionadas con el aprendizaje del niño. Entonces, alguno de ustedes sabe cuáles son esos elementos de la percepción que hacen a la percepción visual que están más directamente relacionadas con el aprendizaje? Moni, Sí. ¿es la atención, memoria, eso o no? No, la atención y la memoria son funciones cognitivas. Estamos hablando de la percepción visual. ¿Qué elementos de la percepción visual están más relacionados con el aprendizaje? Una duda, o sea, esto como de elementos puede ser como características o no va por o partes de la percepción visual, si lo quieres denominar así. O sea,
no estoy segura, pero o sea, puede tener que ver tal vez con distinguir, o sea, entre formas, digamos, o sea, cuando se percibe algo o colores también, tal vez. Ya, más que todo, más que con colores, con formas. Sí, vas por el buen camino, tú sabes qué nombre recibe esto que tú estás diciendo de percibir con formas o percibir las formas. Ay, no, está tratando de recordar, pero... Ok, bien, gracias, Lu. ¿Alguien más que quiera complementar o compartir? No, la simetría no es una parte específica de la percepción visual. Moni, tal vez con la asociación. ¿De qué? O sea, de las formas, no sé si tipo, ¿cómo se dice? Integración, la asimilación y todo eso, ¿o no? No. La asimilación, la acomodación, son procesos que facilitan la formación de nuevos esquemas para el aprendizaje, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver necesariamente con la percepción visual. Moni, Sí, Adri. tal vez, bueno, la relación con la percepción figura-fondo. Bien, ese es uno de los elementos. Sí, La percepción... Ay, perdón. ¿Qué Percepción figura-fondo, la constancia perceptiva, las relaciones espaciales y la posición en el movimiento. ¿Esos cuatro? Muy bien, exactamente. Muy bien, sí, esos son los 4 elementos dentro de la percepción visual que están total y absolutamente ligados a lo que es el aprendizaje. Por eso dice, de las numerosas funciones o habilidades que forman la percepción visual, porque son varias, de hecho, la percepción visual en algún momento, se recuerdan seguramente alguna materia pasada o alguna clase pasada en alguna otra asignatura, está muy relacionado también con la Gestalt, ¿sí? Porque son varias las funciones que forman parte de la percepción visual, pero las que están directamente relacionadas con la capacidad de aprendizaje que va a tener el niño son justamente las que dice Adriana. Bien, entonces las vamos a ver una por una. La percepción figura-fondo. En alguna bibliografía por ahí también la encuentran como discriminación figura-fondo. En todo caso, hace alusión a lo mismo. Viene simplemente empleo terminológico. ¿A qué nos hace referencia la percepción figura-fondo? Curso. ¿Qué va a ser la percepción figura-fondo dentro de lo que es la percepción visual? Moni, creo que lo más importante de esta sería lo que es el hecho de distinguir una figura, ¿no? En función a, o sea, todo el foco atencional que vamos a poner en algo, digamos, y ahí ya vamos a poder sintetizar y analizar lo que son las palabras en relación a, no sé si está en un texto, en un párrafo y eso. Exactamente, ¿no? Ya el nombre en sí mismo nos está dando pautas, es la capacidad de percibir ciertos elementos, bien, dentro de un conjunto. Digamos que los elementos van a ser la figura y el conjunto va a ser el fondo, ¿sí? Las típicas imágenes, dejando un poco de lado el aprendizaje. La percepción figura-fondo son esas típicas imágenes que varias veces hemos visto y la más común es la copa, ¿no es cierto? Que es una copa que a la vez nos da 2 perfiles, ¿no es cierto? O los perfiles que van a dar lugar a la percepción de una copa. Algunos veremos la copa, otros veremos el perfil. ¿Por qué es eso? Donde tú pones tu foco atencional, como bien dice Adriana, ¿no es cierto? Y qué interpretación le das a ese elemento donde tú has puesto tu atención. Para algunos será la copa, para otros serán los 2 perfiles, etcétera, ¿no? Dejando entre paréntesis la parte de aprendizaje para que se entienda esto de figura a fondo. Como dice la pantalla, es la habilidad para distinguir una figura, un elemento de un fondo, ¿no? De un conjunto de elementos. Es decir, seleccionar
a partir de una masa de estímulos un número limitado de los mismos. Este elemento está mal escrito ahí, dice este elemento es necesario, ya aterrizando en el aprendizaje, para el análisis y síntesis de las palabras, frases y párrafos, ¿no? Digamos que el fondo sería todo el texto escrito y la figura sería la palabra, sería la oración o vendría a ser el párrafo de todo ese texto escrito que yo veo plasmado en una página, sea de un cuaderno, sea de un libro, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Una página totalmente escrita será el fondo. La figura ya será el identificar, pues ya sea una palabra en particular dentro de ese fondo o si nos vamos a lo más chiquito, tengo toda una plana escrita y tengo un párrafo. Entonces, el párrafo se podría traducir en el fondo y identificar o ubicar una palabra vendría a ser la figura dentro de ese fondo, ¿no es cierto? El fondo sería el párrafo y la palabra sería la figura o la oración, quién sabe. Bien, entonces para que se entienda por dónde va la percepción figura-fondo a nivel del aprendizaje. Entonces, un niño que tiene dificultades en la estimulación de figura-fondo o no se ha estimulado este elemento dentro de la percepción visual, va a tener las características de mostrarse desatento, muy desorganizado, donde todas las palabras parecieran ser lo mismo, o no encuentra una palabra o una oración en particular dentro de ese texto que tiene que leer, ¿no? Mucha desorganización. Esto es así porque su atención salta de un estímulo a otro, aunque no tenga relación con lo que está haciendo, ¿no? El típico ejemplo que se puede dar, que no sé si ustedes recuerdan sus primeros años de primaria, cuando en algún momento se hace dentro del aula, ¿no es cierto? Se hace la lectura silenciosa, teóricamente todos estamos leyendo en silencio, ¿no? O una persona lee en voz alta y el resto está en silencio y la profesora dice, ok, Susana, por favor, comienza a leer. Susana comienza a leer, después dice, muy bien, gracias, ahora continúa Sergio. Y supuestamente lo que se esperaría es que Sergio continúe dando la lectura a partir de donde paró Susana. Entonces, un niño que no tiene adecuadamente estimulada la figura a fondo desde el lugar perceptivo, no va a ser capaz de seguir en silencio o no esa lectura, ¿no? Entonces, cuando tenga que dar continuidad a la lectura, pues se perdió en la línea, se perdió en la palabra, se perdió en la frase, porque además de estar desatento, se muestra desorganizado en esta secuencia de la lectura que debe realizar. ¿Bien? Sí. Sí, Cristian, dime. Una pregunta, ¿eso tiene que ver con el déficit atencional? No, no necesariamente. El déficit atencional, a ver, vamos a hacer la diferenciación entre un niño que puede ser desatento, ¿no es cierto? O puede tener ligera atención dispersa de un niño que ya va a tener un déficit atencional como tal. Entonces, no necesariamente va a estar en relación. Obviamente, un niño que ya tenga el diagnóstico de déficit de atención, olvídate, imposible poder hacer esto, ¿no? Pero no es que por ser desatento tenga que presentar déficit atencional. Es simplemente un niño el cual todavía no tiene la capacidad de seguir una secuencia, de no seguir ciertos patrones de orden que puede venir justamente por otro tipo de funciones que van a repercutir en esta al no estar totalmente estimulado, ¿no? Entonces, no es así como las inversiones no me hacen a la dislexia, el ser desatento no me hace a un déficit atencional. Para un déficit atencional tendrán que estar presentes muchos más elementos que obviamente
entorpezcan este proceso de aprendizaje, ¿no? Pero cuando se habla de desatento y desorganizado, no es necesariamente un niño que pueda tener déficit atencional, ¿sí? Entonces, a veces hay que hacer la diferencia en el tipo, por eso hablo mucho de calidad de estimulación que se den a los niños, porque fácilmente una cosa puede ser confundida con la otra. Entonces, solamente determinar de afinar ciertas características en el niño agarra el hilo y supera esta aparente dificultad. Entonces, no es una relación totalmente directa. Bien, como dice la pantalla, la dificultad para controlar la desviación del centro de atención de un estímulo a otro provoca los llamados genéricamente omisión. Es decir, que el niño que tenga dificultad en la discriminación figura-fondo en este proceso de aprendizaje va a omitir secciones, va a omitir partes, bien, y no pueda resolver problemas conocidos. ¿Por qué? Porque directamente al ser desatento, desorganizado, va a saltar. Y al saltar, su lectura al final no va a tener mucho sentido y se va a ver afectada su comprensión. Al omitir un cierto dígito o conjunto de dígitos en esa operación aritmética, pues el resultado de la operación aritmética va a estar equivocado, ¿no? Porque va a saltar en el término cotidiano del día a día. Técnicamente hablando es omisión, ¿no? Que es una omisión cuando omite, cuando, repito, utilizando un término cotidiano, cuando se va a saltar una palabra o una oración dentro del párrafo o un conjunto de dígitos para hacer la operación aritmética, ¿no? Entonces, las omisiones, cuando ya veo que el niño en su lectura o en su copia va omitiendo partes de aquello que tiene que leer o escribir, ya me está dando a mí la pauta como profesional de que hay dificultad en la percepción visual a nivel de la discriminación figura-fondo y habría que realizar una mejor estimulación o una reestimulación más adecuada y pertinente para que el niño vaya superando aquello. Bien, otro elemento de la percepción visual va a ser la constancia perceptual, que en alguna bibliografía la van a encontrar como constancia de forma, ¿ya? Y creo que ya estamos al final de la clase, curso, nos quedamos acá. Por favor, continuamos la próxima, el día jueves, y no pierdan, no se descuiden en revisar la plataforma. Cualquier situación que se les presente, por favor, la comentamos y ojalá se la pueda remediar ya para la próxima clase. Bien, entonces dejo de compartir pantalla. Tengan todos un excelente inicio de semana, que sea una semana muy buena para todos y nos estamos viendo nuevamente el día jueves.